Que se esté durmiendo le voy a hacer preguntas teológicas. ¿Está bien? Entonces el que se esté durmiendo, usted me avisa cuando alguien hágame así, ¿verdad? Entonces yo saco mis preguntas que tengo elaboradas y entre más profundo se duerma el cristiano, más profunda será la pregunta. Entonces no se duerma porque le puede tocar una pregunta de esas complicadas. Bueno, espero que hagan un esfuerzo por estar despiertos, ¿verdad? Abran su Biblia en Lucas 24. Lucas 24, nuestro tema es caminar con el resucitado. Caminar con el Cristo que ya resucitó. Bendito Dios que este es un día muy especial, porque celebramos la resurrección de Cristo, porque estamos celebrando que Él resucitó, como ya lo hemos cantado también. Él es grande, Él es Dios fuerte y poderoso. Pero quiero decirle lo siguiente, y aquí está una de las grandes maravillas del amor de Dios, que nuestro Dios, aunque es grande y todopoderoso, a Él le gusta caminar junto a su pueblo, a Él le gusta caminar junto a los suyos, a Él le gusta caminar junto a los que ha redimido. Y los que somos redimidos deberíamos de gustar también de ese caminar con el resucitado. Los discípulos recibieron varias veces Cristo les dijo que Él habría de sufrir y que iba a resucitar. Pero como hemos escuchado durante esta semana, ellos no entendieron esa parte de la resurrección. Así que cuando Cristo resucitó, ellos no estaban preparados para este gran evento. Por lo tanto, no creían que su maestro había resucitado. Porque Lucas dice que los apóstoles no creían el mensaje de las mujeres, ¿verdad? Dice un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, que si las mujeres no hubieran acudido a la tumba y no hubieran visto la tumba vacía, no habría testigos de la resurrección. Porque fue a las mujeres a las que Dios les dio primero ese privilegio de la noticia de la resurrección. Sin embargo, Cristo había resucitado y aquel mismo día se apareció a dos de sus seguidores y caminó con ellos. Esto es lo hermoso de nuestro Redentor. Normalmente los dioses de los pueblos, ustedes saben, son dioses lejanos. Eran dioses que se conocían por vivir lejos de sus seguidores. El Dios de las Escrituras es un Dios que camina con su pueblo. El Cristo resucitado es aquel que camina junto a sus hijos. Por eso hoy quiero hablarles acerca de las bendiciones de caminar con Cristo y la importancia de que ustedes y yo caminemos con Él día a día. Y para eso vamos a ver cómo el pasaje de Lucas 24:13, cuando habla de los caminantes de Emaús, dice esta parte, y a partir del pasaje vamos viendo, y quiero que me sigan con su Biblia, me vayan acompañando, porque quiero mostrarles las cosas que van ocurriendo mientras ellos caminan con Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la idea de caminar con Cristo? Caminar con Cristo significa buscarlo y seguirlo. Caminar con Cristo significa caminar junto a Él. Implica que dejemos que Él camine con nosotros, que nosotros querramos caminar con Él. En la Biblia, el término camino, porque el camino es la ruta o la vía sobre la cual vamos caminando con Él. En la Biblia, entre otras cosas, el término camino significa el lugar de los acontecimientos. El camino es el lugar donde ocurren las cosas. Es el lugar del movimiento, es el lugar de la acción, es el lugar de la vida, es el lugar del vaivén, es el lugar de distintos eventos. Por eso
quiero que tengamos en mente que el camino es el lugar donde acontecen las cosas. Ahora bien, la Biblia nos dice justamente algunas de las cosas, vamos a ver hoy, que ocurren cuando nosotros caminamos con Cristo. Lucas 24, 3 en adelante, tenemos ahí la historia de los caminantes de Emaús, como se le conoce normalmente, los caminantes de Emaús. Ahora, el pasaje relata un acontecimiento que ocurrió el día de la resurrección, ya por la tarde. ¿Y por qué sabemos? El texto no lo dice, pero dice la Biblia que de Jerusalén ellos iban caminando a una ciudad llamada Emaús. Y Emaús estaba a 11 kilómetros. ¿Cuánto se haría usted caminando? ¿Cuánto tiempo se haría uno caminando esos 11 kilómetros? Más o menos. Unas 3 horas quizá, ¿verdad? Y luego dice, aquí viene lo que les decía, ¿verdad? Dice el pasaje que cuando llegaron allá a donde iban, ya anochecía. Así que, pues unas 3 horas más o menos, yo creo, ¿verdad? Caminaremos que unos 20 minutos por kilómetro, más o menos, yo creo, ¿verdad? Bueno, depende también el ritmo. Claro que en este tiempo ya no estamos acostumbrados a caminar tanto, ¿verdad? Uno camina a la tiendita durante 3 cuadras y ya vamos cansados, ya vamos, nos falta el aire, hasta uno piensa, yo creo que tengo COVID porque me falta el aire, ¿no? Lo que pasa es que ya no estamos acostumbrados a caminar, ¿verdad? El carro para todo. Bueno, quiero mostrarles las cosas que ocurren mientras caminamos con el resucitado. Lo primero que podemos hacer es que mientras que nosotros caminamos con el Cristo resucitado, podemos hablarle de nuestros pesares, podemos hablarle de nuestras luchas, de nuestros problemas. Versículos 13 en adelante nos dice que estos hombres empezaron a platicar con Cristo, aunque no sabían que era Jesús en ese primer momento. Ellos no lo sabían, pero empezaron a platicar de lo que les acongojaba, de lo que les afligía. Lean conmigo a partir del versículo 13 y lean en voz alta, por favor, para que todos nos mantengamos despiertos. Dice la palabra: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 11 kilómetros más o menos, ¿ok? Seguimos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vean lo que ocurre, ¿verdad? Van estos hombres desconsolados, desanimados, y dice la Escritura que Jesús mismo se acercó. Pero luego dice, y caminaba con ellos. Puede imaginar la escena. Seguimos, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Seguimos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron
que Él vive. 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que lo primero que podemos hacer mientras caminamos con el resucitado es platicarle, hablarle de nuestros pesares. La Biblia nos dice que por nada nos angustiemos, sino que hablemos con Dios todo aquello que nos preocupa. Y estos hombres hablaron, estaban apesadumbrados. Uno se los puede imaginar, porque sabe, había ocurrido algo. En este momento ellos habían perdido la esperanza. Habían visto a Jesús, en Jesús habían visto un profeta, habían visto el poder en lo que Él hacía y en lo que Él decía. Pero ellos dijeron en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ojo, ellos no dicen nosotros esperamos, ellos dicen nosotros esperábamos. Habían perdido la esperanza. Tanto habían perdido la esperanza que se estaban regresando a su aldea. Y esto se va a constatar al final del relato. Porque cuando recuperan la esperanza, aunque es tarde, deciden regresar a Jerusalén. Así que lo primero al caminar con Cristo es que podemos hablar de nuestros pesares. ¿Qué más ocurre mientras nosotros hablamos con Cristo? Versículos 25 al 27 nos muestra que mientras caminamos con Cristo, podemos escuchar la palabra de Dios. Versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Así que lo siguiente es, cuando caminamos con Cristo, podemos escuchar su palabra. Siguiente cosa que ocurre en el camino. Cuando caminamos con Cristo, cultivamos la comunión con Él. Versículos 28 al 30 nos habla de dos aspectos muy importantes que se refieren al cultivo de la comunión. Vea que dice que llegaron a la aldea donde iban, ya habían recorrido 11 kilómetros y Él hizo como que iba más lejos. En la cultura judía, si algo era sumamente importante era la hospitalidad. Es decir, los anfitriones, aquellos que podían recibir a alguien para hospedarlo, debían hacerlo. Pero aquel que necesitaba ser hospedado podía pedir hospedaje, pero de preferencia la persona se lo tenía que ofrecer. Cristo hace como que va a seguir caminando, ¿verdad? Llegaron a donde iban, pero Él hizo como que iba más lejos. Pero ocurre algo en el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dice que le obligaron a quedarse. No era de buenos modales, ¿verdad? Decir, pues hoy me voy a quedar en tu casa. Aunque Él lo podía hacer, porque era el Señor, es el Señor. ¿Se acuerdan que Zaqueo le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy voy a tu casa? O sea, no esperó invitación, no esperó algo parecido. Porque el Señor no necesita invitación, porque todo es de Él. Todo es de Él. Sin embargo, aquí Cristo muestra unos modales que en realidad hacen que los otros deseen que Él se quede en su casa. Dice que le dijeron, Señor, ya es tarde. Bueno, le dijeron forastero, ¿verdad? Le dijeron, quédate con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos. Pero el versículo 30, así que lo primero que tiene que ver con la comunión es que lo hacen pasar a su casa. Hacen que pase a su casa, a su vivienda.
Pero lo otro que habla de una estrecha relación entre ellos es lo que ocurre en el versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos, ¿en dónde? A la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. La comunión, mis hermanos, o sentarnos a la mesa, es símbolo de comunión. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en la mesa antes de empezar a desayunar? Mientras desayunábamos y después que desayunamos, estábamos platicando, ¿no es cierto? Estábamos hablando, bromeando, comentando cosas, porque la mesa es símbolo de comunión. La mesa es símbolo de intimidad. Y estos hombres le pidieron a Cristo que entrara a su casa. No solo eso, lo invitaron a su mesa, pero aún más. Le dieron el privilegio de que él partiera el pan. Eso es algo que hacía el jefe de la familia en aquel tiempo. Le dieron la oportunidad de partir el pan. Él lo bendijo y se los dio a ellos. Esto recuerda como el momento de la Santa Cena, ¿verdad? Es interesante esto. Bueno, así que lo otro que ocurre es que mientras nosotros, mis amados hermanos, caminamos con Cristo, cultivamos la relación con el resucitado. Algo más que ocurre precisamente cuando nosotros caminamos con el resucitado es que somos nutridos directamente por nuestro Señor. Y eso ya lo vimos en el versículo 30 precisamente, cuando ya les dije que Él partió el pan, lo bendijo y se los dio. Así que somos nutridos, somos alimentados en el caminar con Cristo. Pero hay dos, tres cosas más que ocurren en el pasaje. Aquellas cosas que ocurren mientras caminamos con el resucitado. Lo otro que ocurre es que mientras se camina con el resucitado, es necesario y es interesante notar que el fervor espiritual aumenta. Versículo número 32. Bueno, leemos el 31 para que tengamos el contexto. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ojo, fíjense qué interesante, ¿verdad? Cuando él les da el pan, sus ojos se abren, dejaron de estar velados sus ojos, lo reconocieron. Pero en ese momento él se fue en ese justo momento. Y en el versículo 32, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? ¿En dónde? En el camino. ¿Y cuándo? Y cuando nos abría las Escrituras. Mis hermanos, cuando caminamos con el resucitado, podemos mantener el fervor espiritual. Una persona que camina con Cristo mantiene el fervor espiritual. No necesita que la estemos animando todo el tiempo, ¿verdad? No necesita que estemos detrás de ella todo el tiempo. Porque esa persona en su caminar con Cristo recibe la gracia y el poder de Dios, lo cual inquieta su corazón. Por eso ellos dijeron, uno a otro se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón? Ahí ellos dijeron: con razón, nuestro corazón se inquietaba cuando platicaba con nosotros. Con razón, nosotros estábamos como que algo nos pasaba, pero no sabíamos qué era. Y mientras caminaba con nosotros, nuestro corazón ardía. Mientras nos hablaba de las Escrituras, nuestro corazón ardía. Es decir, el corazón se llenaba de fervor, el corazón se llenaba de gozo, de alegría, de vitalidad. Y dos cosas más ocurren en el pasaje. Versículo número 33, léalo conmigo por favor. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lo otro que ocurre al caminar con el resucitado es que retomamos la ruta de la fe y de la espiritualidad. A ver,
Habían recorrido 11 kilómetros. Ahora, los caminos de ese tiempo, bueno, los de nosotros tampoco son tan buenos, ¿verdad? Pero los de ese tiempo estaban más feos que nuestros caminos. Porque ya ven los caminos que tenemos, ¿verdad? Entonces no había carros, caminaban, era tarde. A Cristo le dijeron: ya es tarde, ya no te vayas, quédate con nosotros. Además, el camino era peligroso. Pero era tanto el fervor, era tanto el poder de caminar con el resucitado, que regresaron a Jerusalén. 22 kilómetros en una tarde y parte de la noche. Por eso dice: y levantándose en la misma hora. No dijeron: wow, es el resucitado. Bueno, nos vamos a echar un buen baño, nos vamos a dormir y mañana tempranito nos vamos a Jerusalén. No había tiempo para esperar. La noticia esperanzadora había que llevarla pronto. Además, era muy importante porque había dudas entre el pueblo, entre los seguidores de Cristo. Unos decían que había resucitado, las mujeres decían: nosotros lo vimos. Los apóstoles decían: pues no creemos que eso haya pasado. Los romanos decían: se robaron el cuerpo. Y había confusión en el contexto. Y esa hora, sin importar la hora de la noche o la oscuridad de la noche, sin importar la distancia, sin importar que seguramente estaban cansados de caminar 11 kilómetros, aunque la gente antes caminaba mucho, ¿verdad? Pero dijeron: vamos a Jerusalén de nuevo. En el versículo 32. En el 33, ¿verdad? Dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lo último que ocurre cuando caminamos con el resucitado, según este pasaje, porque hay más cosas. Los que caminan con el resucitado tienen la experiencia de poder dar testimonio del amor y de la gracia de Dios. Vean lo que hicieron en el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. ¿En dónde? En el camino. Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Yo les dije al principio de esta predicación: en la Biblia el camino es el lugar de los acontecimientos, porque Dios obra, Dios se manifiesta. Pero el que está lejos de Dios no experimenta lo que sí experimenta aquel que está cerca de él. ¿Se acuerdan de Tomás? Estaban reunidos los apóstoles después de la resurrección. Tomás no estaba con ellos. El texto no dice dónde estaba Tomás. No se sabe dónde estaba. Pero justamente cuando él no estaba, se apareció el resucitado. Quiero recomendarles una película que se llama La Resurrección de Cristo. Está en Netflix. Se las recomiendo. Y algo que me encanta, y pensaba yo, no pudo haber sido de otro modo. Algo que me encanta es la escena. Bueno, es una muy buena película según creo. Y una de las cosas que me encantan es que cuando los apóstoles se enteran que Cristo resucitó, la actitud que cada uno de ellos muestra en la película era de un gozo incontenible. Era de un gozo incontenible. Me encanta cómo actúan ahí en esa escena, ¿verdad? Porque yo decía: no pudo haber sido de otro modo. Imagínense, ¿verdad? De repente el Cristo que ellos amaron tanto, lo matan, lo sepultan, no saben dónde está su cuerpo, porque además los apóstoles no creían en un primer momento que él había resucitado. Y de repente, pero anhelan encontrar siquiera el cuerpo de Jesús y no lo encuentran. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos. Y la
el rostro, reflejan en el rostro el gozo. Y en una de esas escenas está, supongo que es Juan, ¿verdad? Juan está así con su rostro, ¿verdad? En el brazo de Jesús, haciéndole así, ¿verdad? Como mascotita, ¿verdad? Pero con cariño. Dije, no pudo haber sido de otro modo. No pudo haber sido de otro modo. Los que caminan con Jesús pueden dar testimonio. Ellos dieron testimonio. Entonces les contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiere decir que en esa comunión, acuérdense que el partimiento del pan es sinónimo de comunión. Y en esa comunión vamos conociendo a Jesús y reconocer. La palabra reconocer es conocer de nuevo, ¿verdad? Conocer de nuevo es seguir conociendo. Y ellos decían, y cuando Él partió el pan, nos dimos cuenta que era Él. Y decían, mientras íbamos por el camino, nuestro corazón ardía. Estábamos inquietos, pero no sabíamos qué era. Cuando habíamos llegado a la aldea y Él parecía que seguía su camino, seguramente nos dijeron, nosotros nos vimos en la necesidad, no solo para obedecer el tema o por ser hospitalarios, sino que ellos dijeron, hay algo en Él que queremos seguir escuchando. Por eso ellos narraban las cosas que le habían ocurrido en el camino. Iglesia, concluyo diciendo lo siguiente: el camino es el lugar de los acontecimientos, del acontecimiento de Dios. Somos llamados para caminar con el resucitado. Y caminar con el resucitado es entonces, lea la Biblia, obedézcalo, adórele, sírvale, vaya donde Él va, deje que Él lo acompañe donde usted va cada día. Jesús es alguien que nos acompaña en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el templo, en cualquier lugar, a cualquier lugar que nosotros vayamos. Jesús es alguien que quiere caminar con nosotros. Los caminantes de Emaús habían perdido la fe y la esperanza, pero la recuperaron después de haber caminado con Cristo. Por eso, al caminar con Cristo, recuperamos la fe. Recuperamos el gozo, la alegría, la esperanza. Cuando ellos le dicen a Cristo, ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Y Él les dijo, ¿y qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús, varón profeta, que fue poderoso en palabra y en hechos. Y dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Nosotros esperábamos, dijeron ellos. Pero por si fuera poco dijeron, además, ya es el tercer día que esto aconteció. Ya van 3 días que esto pasó. Aunque hay unas mujeres que dicen que fueron a la tumba y que no vieron el cuerpo, así que había confusión. Mis hermanos, durante el camino se recupera la fe, la esperanza y el gozo. Caminar con Cristo es la mejor manera de vivir. Camine con Dios cada día. El resucitado está dispuesto a caminar con nosotros. Nosotros necesitamos que el resucitado camine también con nosotros. Debemos dejar que Él nos acompañe. Debemos dejar que el resucitado se nos una. Por eso me encanta el versículo 15, lo releo, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Los animo para que día a día caminen con el resucitado. Ocurren muchas cosas en el camino. Ocurren muchas cosas en el caminar con Cristo. Y les tengo una buena noticia además.
Todo lo que ocurre en la ruta con el resucitado, todo es bueno. Nada es malo. Se recobra la vitalidad, porque esa hora se regresaron a Jerusalén y a platicar lo que había acontecido. Oremos dando gracias a Dios porque Cristo camina con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos porque tú has resucitado a tu Hijo y Él se acerca a nosotros y camina con nosotros. Concédenos caminar con Él cada día. Concédenos, Padre, entender que el camino con Cristo es el lugar de los buenos y grandes y mejores acontecimientos en la vida. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.